Hola amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com, os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado. Traemos hoy un nuevo vídeo, en este caso se trata de las semifinales de la Copa del Mundo. Tenemos por un lado Giri contra Svidler y en el otro encuentro a Pavel Elianov contra el Karyakin. Bueno, como sabéis, en los cuartos de final, en nuestro último vídeo, habíamos dejado unas eliminatorias bastante emocionantes. Giri había eliminado a Bachir Lagrave. Svidler pudo con el joven chino Wei Yi en los desempates, ganó la cuarta partida de desempate con negras y dejó fuera al joven chino, que dicho sea de paso era mi favorito, el chino, que me hubiera gustado pues verlo en candidatos. Y ya tan joven, pero bueno, pienso que su nivel ya es bastante fuerte. Luego, por otro lado, Karjakin eliminó a Mameyarov también en las partidas rápidas. Y tenemos las semifinales pues formadas. Bueno, y Elianov, que dio la sorpresa, había eliminado a Nakamura, ¿no? Que os habéis recordado. Bueno, en estas semifinales tenemos ya el primer finalista, y que ha sido el sorprendente Peter Svidler, que ganó con negras a Giri. Digo sorprendente porque era un match a priori, bueno, se puede decir que equilibrado. Giri ahora mismo con bastante más elo, que con 60 puntos más o así que de elo que Svidler. Pero había un hecho importante, ¿no? Es que Giri es un jugador que apenas pierde partidas, y sorprendentemente pues perdió la primera, además con blancas, contra un Svidler sólido, que precisamente pues tampoco es que a veces puede ganar mucho, pero sí que también estaba teniendo una buena actuación en los desempates de rápidas. Y en el otro lado hubo dos tablas, ¿no? Pero bueno, dos tablas bastante distintas. El primer día, el ucranio Elianov realmente tuvo la partida en algún momento con ventaja quizás decisiva, pero desde luego una clarísima ventaja. No acertó en la continuación y permitió a Karyakin salvarse. Luego consiguió ganar un peón y fue un final de 4 contra 3, bueno, 3 contra 3 en el mismo flanco, con torre y caballo, y un peón ha pasado para Elianov. En algún momento determinado tuvo algunas chances también, pero la verdad que bueno, al final Karyakin consiguió salvarse, consiguió unas tablas. En la segunda partida con blancas apenas se jugaron 14 o 15 jugadas, ofreció tablas pronto, y con esto se lo jugarán en las rápidas. Hay que decir que en la segunda partida Giri con negras, obligado a ganar, pues ha sido bastante también un poco criticado, porque escogió una línea de la Caro-Kann muy conocida, ¿no? Con E5 y que realmente es una línea que es una línea para tablas. Se cambian las damas y es un final incluso un poquito peor para el negro, donde se juega a hacer tablas. Realmente algo extraño, bueno, teniendo que jugar a ganar y contra un jugador además del estilo de Svidler, ¿no? Que quizás otro jugador pues a lo mejor más táctico, pues podía intentar otras cosas, pero bueno, Svidler le valían unas tablas y realmente no pasó ningún apuro. Muy extraña, ¿no? La elección de apertura de Giri, una variante muy conocida en la cual, pues bueno, es una variante de tablas muertas. Vamos a ver la primera partida, que empezó entre Giri y Svidler, la única decidida de estas 4 de semifinales, y tenemos una española. Hay que decir, que es importante, Giri parece que llevaba 43 partidas seguidas, invicto, en partidas clásicas, ¿no? Sí que recordaba, bueno, la Sinquefield Cup fue bastante reciente, donde ganó la primera y el resto tablas, y algún torneo más de la Copa del Mundo, pero bueno, no había caído en la cuenta. Bueno, claro, y más todas las de este torneo, pues bueno, en realidad era una buena serie. Sé que en general, ya digo, Giri está muy bien preparado teóricamente. Se le acusa de hacer demasiadas tablas o de jugar demasiado sólido, pero bueno, el caso es que su progreso ha sido pasito a pasito, pero está llegando a los 2800 ya, ¿no? Y tiene pues creo que todavía cierto margen de mejora. Como ya dijimos en algunos vídeos, Carlsen nunca le ha ganado en una partida lenta. Bueno, aquí escogemos a 6. Es cierto que Svidler ha jugado todo tipo españolas, como luego veremos, pero el muro de Berlín está muy de moda. En este caso, en principio, la jugada a 6, más teniendo una española más clásica, ¿no? Enroque, alfil E7, aquí también ha jugado B5, pero bueno, alfil E7 está bien, torre 1, B5, alfil B3, enroque y C3. Es importante, normalmente cuando las negras juegan este orden, sin jugar D6, es porque dejan en el aire platear el Marshall, ¿no? Con D5. Bueno, en este caso, Giri decide evitarlo. Aquí a veces se juegan anti-Marshalls como A4, D3, etc., ¿no? Tenemos varias opciones. H3 también se juega mucho, y la jugada principal es C3, en este caso pues permitiendo el Marshall. Es cierto que Svidler aquí decide jugar D6,
aunque en unas cuantas partidas, más de 10, ha jugado con el gambito Marshall, ¿no? Con D5, que también está pues bastante analizado. En este caso escoge D6 y tras H3 escogió la jugada alfil B7. Bueno, en esta posición que es muy típica, Svidler ha jugado prácticamente de todo. O sea, tiene una amplia experiencia, ha jugado la variante caballo A5, torre 8, la variante caballo B8, caballo D7 e incluso H6. O sea que, bueno, es cuestión de realmente su amplio conocimiento, pues decidir jugar para esta partida la línea de alfil B7. Tras D4 y torre 8 tenemos el primer momento interesante, ¿no? Caballo BD2. Digo interesante, ¿por qué? Porque hay muchas partidas aquí, como muchos ya sabréis, que acaban en tablas, la famosa variante esta Zaitsev, ¿no? Donde las negras juegan así, caballo C3 y acaban jugando torre 8 y caballo G5. Bueno, a veces se puede repetir un par de veces, a ver qué piensa el rival, como un juego psicológico. ¿Tú quieres las tablas, sí o no? A ver si acabo variando. Bueno, en este caso es ya digo, la jugada principal, ¿no? Bueno, en este caso, caballo BD2, ni siquiera lo intentó una sola vez, y E por D4. Bueno, es una línea que suele jugar mucho la variante E por D4. Es cierto que en esta posición una de las jugadas más utilizadas tras caballo BD2 es la línea con alfil F8. También se juega mucho, se juega menos, pero H6, y la línea de alfil F8 es la crítica. Por ejemplo, alfil F8, él mismo la había jugado el año pasado contra Karyakin, el otro semifinalista, tras A3, G6, alfil A2, alfil G7, B4, A5, por ejemplo. Bueno, una partida que acabó en tablas en Bilbao el año pasado, ¿no? Y también es una línea interesante. Es la principal, claramente, donde se suele jugar, pues ya digo, alfil F8. E por D4 es una línea más secundaria, pero que él ya tiene bastante práctica y que ya la había jugado varias veces, ¿no? C por D4, caballo D7, caballo F1, caballo A5, alfil C2 y alfil F6. Esta es la idea de retener, de no jugar alfil F8 y es colocar el alfil en una casilla más activa. Es curioso, mientras que revisaba un poco la teoría sobre estas posiciones, ¿no? He encontrado muchas partidas de Svidler en la española en general y en esta línea en particular, una línea propia de él, ¿no? Sin embargo, no podía encontrar prácticamente partidas de Guiri, ¿no? Con esta variante, ni con muchas españolas. Entonces, bueno, bien es cierto que aunque estudie y sabe de todo, está claro que aquí, en estas líneas de española, creo que digamos, la capacidad de comprensión de las posiciones y, desde luego, muchísima más experiencia, que lleva toda la vida jugando Svidler, creo que fue superior a la preparación propia de esta partida, ¿no? Para Guiri. Bueno, aquí Guiri juega torre B1, es interesante, lo tenía preparado seguramente, pero bueno, la idea es que a Svidler este mismo año le habían jugado la jugada alfil F4. Tras caballo F8, caballo G3, en una partida contra Yu Jiangyi en Ningbo 2015 jugó G6, torre B1, C5, rompiendo el centro, D5, caballo C4, partida que acabó en tablas, y en otra partida escogió caballo E6. Tras alfil D2, caballo C4, alfil C3 y de nuevo C5, el golpe, tras E5, alfil E7, partida que acabó en tablas en Chita 2015. Esto era Motilev Svidler. O sea que bueno, está claro que es una línea que tiene bastante preparada, no le convenció la jugada alfil F4 y Guiri prefiere jugar con torre B1. El negro responde con C5, la idea tras G6, B3, el caballo en A5 suele quedar un poquito como fuera de juego, C5 suele ser una jugada más habitual, y ahora la jugada D5 de Guiri. De nuevo B4, una jugada un poco más extraña, la jugó Dordachescu ante Hjartarson en Jerusalén, en el Reto de Europa este año, en 2015. En principio, tras C por B4, caballo H2, torre C8, el negro no tiene problemas, aunque acabó ganando Dordachescu. Creo que la posición negra en esta posición no es inferior, pero bueno, es una idea a tener en cuenta. Guiri viene bien preparado y juega D5, cerrando el centro para un poco luchar contra este alfil, ¿no? Bueno, y procuramos también que el caballo, digamos, quede un poquito fuera de juego. Bueno, el caballo viene rápidamente a C4, hay que recolocarlo porque en la banda no hace nada. Y desde aquí va a tener la casilla E5 y una posible retroceso a la casilla B6. Y ahora juega B3.
Una idea, una partida de este año 2015 entre López Martínez, el gran maestro español, y Svetushkin en Roquetas del Mar, a principios de año. Jugó caballo G3, tras G6, B3, caballo B6, caballo H2, plan típico, el alfil G7, colocamos el caballo en G4, caballo en E5, caballo H6, y la partida la acabó ganando el negro, aunque la posición es complejada, podríamos decir con chances para ambos y perfectamente pues jugable también, ¿no? Las blancas tienen ciertas esperanzas en montar un ataque, en expulsar al caballo con F4 en algún momento, quizás H4, H5, hay varias ideas, también era una idea interesante. Pero bueno, prefiere jugar con B3, expulsa al caballo directamente, caballo E5 y aquí caballo 3, H2. Bueno, esto es en principio bastante interesante. Las blancas no quieren cambio de piezas, sobre todo porque si cambiamos nuestro caballo un poco más activo por el E5, el caballo de D7 que está pasivo ocuparía su casilla y nos quedamos con una pieza menos y activando las piezas al rival. Caballo 3 H2 es mejor porque nosotros evitamos cambios de piezas con blancas, el caballo nos puede venir a G3 vía H5 F5 y este caballo puede acabar yendo a G4. Entonces, de momento, no nos interesa cambiarlo. Y el de E5 también lo podemos expulsar. Se trata de que las piezas queden con casillas más pasivas. Bueno, en este caso eligió caballo G6. Todavía hay teoría aquí, algunas partidas, y una de ellas, en dos de ellas se había jugado la jugada C4, que, bueno, trata de ser un poquito más directa, ¿no? Dejando la casilla C5 también para el otro posible caballo, intentando colocar un caballo en C4 fuerte y liquidar estos peones, ¿no? Aquí hay dos partidas, en una F4 y tras caballo D3, alfil por, peón por, caballo G3, dama 5, posición compleja, acabó ganando el negro en Brodnikova contra Zadanka, Belgrado en 2013, y tras B por C4, comer caballo por y caballo E3, caballo por, torre por, la posición está también más o menos equilibrada en Gulamali contra Chirila en Orlando 2014, partida que acabó ganando el blanco. Bueno, Svidler juega caballo G6 y el blanco juega caballo G3. Según mi base, pero es una novedad en esta posición y teníamos aquí algunos ejemplos, ¿no? En principio, una de las jugadas más típicas era alfil D2 y tras alfil G5, caballo E3, evitando el cambio, caballo F6 y nuevo caballo F5, alfil por y dama por, habíamos llegado a esta posición en algunas partidas. Por ejemplo, alfil C8, se jugó en Agopov-Gonda en Alemania 2013, G4, torre A7, rey H1, torre C7, la partida que acabó ganando el negro. También tenemos en esta posición la jugada con alfil C8, G4, torre A7, caballo G3, entre Berg y Kim Pilgar en Gausdal 2003, ya una partida un poco más antigua. Y también se había llegado a esta misma posición, en donde en vez de alfil C8 habían probado caballo H5. Una partida entre Christian Bauer y Svetushkin allá en León, allá por el año 2012. También una idea interesante. Tras G3, alfil C8 y rey G2. Bueno, partida también que acabó en tablas, con un juego complicado. Bueno, vemos la idea de Giri, que es jugar que ya caballo G3 directamente, dejando de momento el alfil en casa. El negro juega alfil C8. Es una idea interesante. Como veis, este alfil aquí, pues bueno, ya digamos que no está cumpliendo su función. Tiene el centro cerrado. Podría haber, si hubiera una posición en la que las negras pudieran hacer una ruptura F5, podría quedarse en esa diagonal para tratar de presionar, pero ¿qué hace ahora? Recolocar el alfil, ¿no? Para una diagonal en un futuro que pueda estar mejor. Bueno, aquí el blanco juega torre F1, caballo G4 parecería una jugada natural, y tras alfil C3, torre F1, perdón, caballo E5, de nuevo las negras tratan de cambiar algunas piezas, caballo E3, caballo F4, caballo F5 y caballo G6. Y realmente pues la posición parece bastante, es pintoresca, con los 4 caballos ahí en el flanco de rey, pero parece bastante cómoda y perfectamente jugable, ¿no? Entonces, Giri decide traer la torre F1 evitando algunos golpes en C3, podemos intentar a lo mejor en algún momento determinado provocar también algún avance, evitar cambio de piezas. Bueno, caballo B6, caballo G4, esta jugada es natural, el negro decide cambiar su alfil y ahora comer de peón. Es interesante comer de dama, pero bueno, creo que tras caballo E5, dama E2 y G6, el negro está bien. ¿Cuál es la idea de HG4? En un futuro, como vamos a ver, este caballo va a mover, ahí hacemos G3, rey G2, y podemos tener ideas con G5 o ideas con torre H1, tratando de desequilibrar un poquito la posición. Bueno, aquí el negro jugó H6, evitando de momento algún G5 molesto, caballo F5, jugada natural, caballo E7, y
de nuevo caballo E3. Evidentemente, una vez más, tratando de evitar algunos cambios. Bueno, ahora tenemos dos fases. El blanco va a jugar en el flanco de rey y Svidler lo que hace es contraatacar en el flanco de dama. B4. C4 también es interesante. Pero bueno, B4 y ahora jugó G3. Aquí me gustaba, antes de iniciar esta jugada, y después lo vamos a ver, antes de iniciar la ofensiva en el flanco de rey, deshacer esta pequeña presión que pueden tener las negras en el flanco de dama. Y para ello era interesante jugar A3 y deshacernos de este peón A, o incluso dama de 3, ¿no? Que puede haber alguna idea con E5 en un futuro y meter la dama, que también después en la partida se pudo haber dado, pero bueno, las dos son bastante interesantes, ¿no? Tras G3, A5, de nuevo está viniendo la idea de A4, rey G2 y A4. Bueno, es lo que os decía. Las blancas preparan su ataque al flanco de rey y las negras contraataque en el flanco de dama. Y aquí es una jugada sorprendente desde el punto de vista posicional, y es la jugada B por A4. Evidentemente, estropeando la estructura, dejando el peón... Es realmente una jugada difícil, estropeando la estructura y dejando el peón A2 débil, y realmente es una decisión quizás un tanto extraña. Desde luego, a cualquiera jugador medio con ciertos conceptos, esta jugada al principio le extrañará, pero claro, evidentemente, estamos hablando de los jugadores top que pues, van a saber mucho más que yo y que la mayoría de nosotros, eso sin duda. Pero bueno, sí que a veces hay situaciones criticables, ¿no? Quizás le pareció que mientras que las negras podían perder algún tiempo en comer y estropear esta estructura de peones, su ataque podía ser más rápido o distraer un poquito al flanco del rey. Creo que la jugada alfil de 3, por ejemplo, A por B, y si torre A2, simplemente torre 1, con guía de torre 2, bueno, sería una forma. Aunque quizás entiendo que no quieran hacer las blancas este tipo de maniobra, como que, bueno, quiero colocar mi torre en H, también podríamos dejar la torre un poco ahí, pero parece un poco molesta la torre en A2, ¿no? Entonces entiendo que prefirió estropear la estructura y montar cierto contrajuego. Ahora sí que aquí la jugada dama de 3 sí que me parece un pelín dudosa. Creo que es mejor hacer ya A3 y, en todo caso, cuando nos coman, amenazar comer en B4 o incluso otra, ¿no? Peón por, pues bueno, podemos comer. Y si caballo por A4, bueno, intentar seguir ahora con nuestra ofensiva o incluso cambiar y jugar caballo C4, esa especie de, puede haber una especie de final ahí, prefinal, pero bueno, intentar algo distinto en la cual las blancas deberían de tratar de deshacerse de este peón, que es un peón débil, ¿no? Otra idea, torre B3, caballo A4 y A3 también. Dama de 3, bueno, y esta tiene en teoría una amenaza oculta, que es E5, y evidentemente, como buen ser humano, Svidler juega caballo en G6. Claro, luego el módulo nos ayuda y nos dice que caballo por A4, la forma en que los ordenadores juegan, pues como siempre, sin ningún miedo, ¿no? Si tú me juegas E5, simplemente me lo como, jaque, rey F8, torre 1, podría ser compensación para el blanco, ¿no? Pero a E5 se lo come de peón. D por E5 y tras jaque, rey F8 y D6, quizás haya cierta compensación. No dudo de que el negro tendrá ventaja, pero ya tiene que defenderse, es una posición más complicada y desde el punto de vista humano es muy normal hacer la jugada caballo G6, controlando E5 y cerrando la diagonal. No hay creo que ninguna duda sobre esto. El blanco juega caballo F5 y aquí era la última oportunidad de jugar a 3 y de tratar de romper la estructura de peones. Además, aprovechando que B por A3, torre por B6 gana, entonces tras caballo A4, AB4, caballo E5, dama de 2, caballo por G4 y la posición pues está aquí complicada, con chances para ambos, ¿no? Caballo F5, ahora sí, las negras recuperan su peón, alfil por y torre por. Claro, aquí hay otro tema, ¿no? El caballo ahora tiene una casilla muy fuerte en C3, donde se va a comer el peón de A2, toca la torre y Giri decide deshacerse de su alfil. Y nos queda el problema. Y bueno, torre H1. Aquí Giri se la está jugando ya todo al ataque, abandona a su suerte el peón A. Y bueno, de nuevo, segundo momento en el cual pues Svidler juega caballo E7, evitando cambios, aunque torre por A2 era una jugada ya perfectamente jugable. Pero bueno, estábamos en la jugada 31 antes del control y quizás no quiso tomar algún riesgo. La idea G5, que le podía tener algún miedo, realmente no pasa nada. Pienso que H por G5, dama F3 se refuta con torre E5. Y si dama H5, este sacrificio, torre por, peón por y dama por, vemos que aquí solo hay un jaque, rey F8, no hay más. Y ahora las negras están ganando, tocamos la torre, tocamos en F2 y las negras ganarían, ¿no? A G5 me parece interesante. También de alfil se puede comer, pero creo que de peón H es bastante mejor. Tras caballo E7,
el blanco juega G5, el sacrificio, caballo por H6, peón por, dama F3, alfil G7, alfil por H6 y caballo G6, realmente no da un ataque. Es cierto que las blancas tienen dos peones ahora, pero se van a acabar defendiendo y de nuevo el peón de A2 va a ser muy débil, ¿no? Y cualquier final está totalmente perdido con la fuerza de estos dos peones pasados. Entonces tras G5, aquí Giri ya se la juega, empieza a entregar material. Estábamos además cerca del apuro de tiempo, pero Sviler aquí ahora sí, no se lo piensa, se come los peones y bueno, realmente las blancas sí, tienen la columna H abierta, pero no es suficiente para conseguir ventaja. Pienso que la partida aquí ya está decidida, Sviler se defiende correctamente, digo Giri trata de liar un poco la partida, pero se defiende bastante bien, ¿no? Caballo G6, caballo F5, la idea torre H2, caballo E5, torre H1 amenazando mate, simplemente G6, y como vemos el alfil es muy bueno aquí defendiendo la diagonal. Si caballo F5, la idea caballo E5, tocamos la dama, dama E2 y simplemente G6. Bueno, caballo H6, este caballo no va a tener retorno, en este caso le vuelven a dar jaque, Sviler decide repetir una vez. Aquí podía intentar irse, pero realmente la posición está perdida con dos peones de menos. Tras caballo H6, rey G7, caballo F5, ahora decide comerse. En la jugada 40, tras dama H5, simplemente la jugada caballo G6, y una vez pasado el control, Giri decidió abandonar. No hay ataque, por ejemplo, dama H7, rey F8, dama H6, alfil G7, me defiendo. Sí, alfil por G5, torre H8, alfil por F6, rey por F6, está todo defendido, y alfil H6, rey G8. Bueno, esta ha sido la victoria de Sviler sobre Giri, que le ha valido para clasificarse una vez más para el Candidatos. Un Sviler que, bueno, después de tener estos dos últimos años no muy buenos en el plano deportivo, bajando un poquito el elo, pero es un jugador sin duda de una gran clase y que se le ha dado muy bien este tipo de torneos y consigue su plaza para el candidato. Es un rival molesto. Recuerdo el candidatos que ganó Carlsen antes de enfrentarse a Nan por primera vez. Había sido derrotado precisamente por Sviler en la última ronda, aquel que ganó por desempate sobre Kramnik. Y se quedó también Giri muy cerca, ¿no? Perdón, Sviler en ese torneo había hecho, creo que tercer puesto, había hecho un candidato bastante bueno. Y bueno, una merecida plaza en la final. Hay que reconocer que eliminó a Topalov, el gran favorito, ¿no? También uno de los grandes favoritos de la Copa del Mundo, al joven prodigio chino. Así que es un camino bastante interesante para llegar a la final y desde luego un premio pues bien merecido, ¿no? Para el jugador ruso. Así que Rusia por lo menos ya tendrá asegurado un jugador en el Candidatos, porque podía ser, no sé si sería la primera vez que no habría ningún jugador ruso. Por el otro lado está todavía Karjakin y es posible que, bueno, debería ser favorito contra Lianov en las rápidas y conseguir el pase, pero veremos qué pasa y al final pues los rusos podrían acabar teniendo pues a dos jugadores en el torneo de candidatos. Así que nada, esperaremos este desempate y luego ya, pues bueno, atentos a la final. Realmente, pues bueno, también por ver quién es el campeón de la Copa del Mundo, aunque pienso que el premio más gordo, como ya dije alguna vez, es el clasificarse para los candidatos y en este caso pues vamos a tener dos vencedores, uno de ellos ya es Sviler y el otro pues que saldrá de este desempate electrizante entre Lianov y Karjakin. Así que nada, espero como siempre que os haya gustado, que hayáis disfrutado de esta partida. La verdad que hemos visto a un Giri quizás un poco irreconocible, teniendo un mal día. Pero bueno, el ajedrez es así, estoy seguro que tendrá más oportunidades y pienso que, no sé si Giri puede tener también todavía alguna chance por elo de acabar en el torneo de candidatos o quizás de ser jugador invitado. Así que nada, se despide el maestro FIDE Óscar de Prado para pokeriajedrez.com.